como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Te pedimos, por favor, Señor mi Dios, que nos ayudes a hacer ese grupo de hijos tuyos que entiendan los tiempos, Señor mi Dios, y que sepan lo que se tiene que hacer. Y número 3, que el dicho de nuestras bocas, los hermanos lo oigan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mis estimados amigos y hermanos, vamos a proseguir. Hoy me dieron y tengo la oportunidad también de dejar ahí algún aporte con la ayuda del Señor de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado trabajando en este último tiempo, y con la ayuda del Señor pues quiero hacer algunas observaciones también en este momento. Hemos estado en la mayoría de organizaciones celebrando el Día Internacional de la Familia. Hemos estado en ese marco del Día Internacional de la Familia, por lo tanto quisiera que siguiéramos hablando algo acerca de eso. Y tengo la oportunidad de darles hoy una pequeña prédica, una pequeña conferencia que he titulado La familia bajo ataque. La familia bajo ataque. Y yo les voy a rogar, por favor, a nuestros amigos en la cabina de transmisión y audiovisuales que puedan colaborar ahí con la pequeña presentación, por favor. Vamos a hablar esto, y quiero dejar por sentado que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 20. Primer libro de Reyes, capítulo número 20. Primer libro de Reyes, capítulo número 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Quiero dejar el fundamento, porque si no dejamos el fundamento de la palabra, es muy edificante y muy interesante la información, pero necesitamos tener el fundamento bíblico y ser como los hijos de Isaacar, repito, entendidos en los tiempos, sabiendo, hermano amado, que no hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. ¿Se recuerda? No hay nada nuevo debajo del sol. La familia bajo ataque. Estamos en esta segunda conferencia para pastores y para líderes. Fue para mí grato estar en la primera conferencia que realizó el proyecto Pro Familia hace como 1 año y medio, ¿verdad, Mili? Y tuvimos la oportunidad también de compartir plataforma con el licenciado Castellanos, que es un abogado, un hermano en la fe, que también defiende los derechos de la iglesia cristiana en el país y la libertad. Y hoy pues me siento más honrado de compartir esta plataforma con el apóstol Eliú y con el licenciado Castellanos, y pues quiero dejarles algunos aportes para su edificación. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió Samaria y la combatió. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 2: y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos. Mire esto: y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, cuando yo leí este pasaje, yo dije: no puede ser. Como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Hermanos amados, cuando yo leí este pasaje, yo dije: estamos hablando de aquí, si usted se da cuenta, el rey que estamos hablando, ¿cómo se llama el rey? Acab. Y tenía usted sabe muy bien que históricamente él estaba casado con la hija del rey de los Sidonios, que era Jezabel, que era una mujer terrible. Pero en este pasaje no aparece Jezabel como cosa rara. Imagínese, hermano, como cosa rara Jezabel en este pasaje no aparece.
solo aparece Acab bajo la amenaza de Ben-Hadad y 32 reyes que habían venido a sitiar la ciudad, y le dicen: tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. ¿Y saben qué hace este hombre automáticamente? Como tú has dicho, oh rey, señor mío, todo lo que me pidas es tuyo, hasta yo soy tuyo. Hermano, eso se me hace hasta rarito, ¿verdad? Hasta yo soy tuyo, le dice. Perdónenme, hermanos amados, pero cuando yo leí este pasaje me dio una indignación santa. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos reyes y sacerdotes que cuando oyen ciertas voces, automáticamente se entregan sin ni siquiera, mire hermano amado, consultar, sin ni siquiera averiguar, sin ni siquiera indagar, sino que automáticamente ellos se entregan a las peticiones que les hacen, en este caso, a este rey poderoso con 32 reyes vasallos que tenía y que había apuntado para esta batalla. Y ahora quiero que vea esto, hermano. El problema es que a la primera él le concedió a sus hijos hermosos, a la primera él le concedió a sus mujeres, y a la primera él le concedió su plata y su oro. En pocas palabras, hermanos amados, le entregó a su familia, le entregó le entregó su matrimonio, entregó su familia y entregó su propiedad privada. Y yo creo que hoy en día hay muchas personas que están escuchando ciertos anuncios que hacen en algún momento algunos gobiernos o algunas resoluciones ilegales, hermanos amados, antojadizas, y muchos lastimosamente de los pastores automáticamente se entregan sin investigar, sin indagar, sin darse cuenta, hermanos amados, de las garantías constitucionales que nosotros tenemos, y que de una u otra forma están violentando cuando emiten resoluciones, hermanos amados, antojadizas, que no tienen que ver con nada científico y tampoco con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo, vea, y dice: volviendo los mensajeros. El problema es que si usted a la primera dice que sí, esto es lo que viene después. Él automáticamente le dice a los mensajeros: soy del rey. Mis mujeres son de él, mis hijos hermosos son de él, y mi plata y mi oro es de él. Y entonces los mensajeros regresan nuevamente, y dice: volvieron los mensajeros otra vez, verso 5, dijeron: así ha dicho Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata, tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Ahora ve el verso 6, hermano. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tú tengas. O sea que cuando usted a la primera dice que está bien y se entrega, después vienen más restricciones, mis queridos hermanos. Cuando nosotros estamos a la primera dispuestos a entregar lo más precioso, que mire, lo más precioso es, aquí cuando yo leía lo más precioso, el Señor ponía en mi corazón que lo más precioso es nuestra comunión con Dios, nuestra libertad de culto. Entonces a la primera él exigió, hermano amado, que entregara su matrimonio, y el rey decidió entregarlo. Después exige que entregue a sus hijos, y él decidió entregarlos. Oiga, no se los arrebataron, él solito los entregó, hermanos. Tercero, le pidieron, mire, vinieron y le dijeron que sus propiedades, la propiedad privada, y él entrega sus propiedades. Hubo si quiere verlo, había una expropiación, ¿verdad? Y él entrega eso y no pelea valientemente por lo que tenía, y automáticamente dice: pues como ya me dijiste que sí, entonces lo que yo voy a hacer contigo es que mañana voy a enviar a mis siervos, y mis siervos van a registrar tu casa y la casa de tus siervos, y lo más precioso que hay también me lo van a traer. Y entonces dice la palabra, dice el verso 7, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ver ahora cómo no busca sino mal, pues se ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se los he negado. Ahora quiero que vea esto: este rey tomó una actitud negativa, porque lo que está haciendo en el verso número 8 lo tenía que haber hecho 5 o 6 versos antes. Primero hubiera pedido consejo a los ancianos. Y hermanos amados,
mire, el consejo es muy importante que nosotros tomemos. Él hasta después, cuando ya estaba en los aprietos, entonces buscó el consejo. Y eso es algo que mucha gente está haciendo hoy en día. Ya cuando tienen, como dijo un amigo por ahí, la soga en el cuello, entonces piden consejo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Viene el consejo de los ancianos y dice, el verso 8, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad y les dijo: decid al rey mi señor. Imagínense, hermano, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le dio a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Entonces vino una amenaza para querer aterrorizarlo. Es una amenaza terrorista, si usted quiere verlo de esa forma. Ben-Hadad, el rey de Siria. Hermanos, el nombre no es Ben-Hadad como tal, sino Ben-Hadad, hermanos amados, significa hijo de Hadad. Hadad era uno de los dioses que comúnmente en esa cultura se manejaban, y frecuentemente se dibujaba o se le pinta como un toro salvaje, y en la astrología se asimila a la constelación del cuervo. Imagínense. Ahora, ¿dónde hay cuervos, hermano? ¿Dónde hay carroña, no? Imagínense esto. Entonces, las tormentas, según lo que en esa creencia tenían, era que las tormentas que mandaba provocaban estragos y destrucción. Ahora, Israel estaba en un momento, si usted quiere verlo históricamente, hermanos amados, este pasaje estaba en un momento donde habían pasado una sequía. Cuando usted revisa el contexto del pasaje, Israel acababa de pasar una sequía. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hay sequía espiritual, Ben-Hadad está a la puerta, hermanos. Cuando hay sequía espiritual, Ben-Hadad está a la puerta. Y entonces el pueblo de Israel acababa de pasar esa sequía, y entonces él toma a todos esos reyes que estaban con él y decide emprender esa batalla contra Israel. Entonces vemos, hermanos amados, que no solamente tenía su ejército numeroso, sino que 32 reyes, vasallos, y marco esto, vasallos, reyes que habían decidido rendir su corona ante el dominio de Ben-Hadad. En el mundo hoy en día, hermanos amados, en el mundo hoy en día, el espíritu de Ben-Hadad se está moviendo nuevamente, exigiéndole a los hijos de Dios, exigiéndole a la gente de bien, a sus hijos, exigiéndole a la gente de bien que entregue su matrimonio, exigiéndole a la gente de bien, hermanos amados, mire, que podamos ser codescendientes, y que entreguemos, si es necesario, hasta nuestras propiedades y nuestras cosas. Ya lo están viendo, o ya lo han visto nuestros hermanos en Venezuela, lo han visto nuestros hermanos amados, en otras latitudes del mundo, donde pensaban y decían: es que esto no va a ocurrir aquí, esto no va a pasar acá, no, si nuestra sociedad es diferente, ¿no? Y está ocurriendo hoy por hoy. Hermanos, las calles, yo me sorprendí cuando vi la noticia que las calles de Venezuela se llenan del papel dinero que han impreso, que no vale nada. Yo tengo conocidos que son de Venezuela, y aquí hay un venezolano, por cierto, y tú puedes dar fe de lo que yo estoy diciendo. Ay, mire, que tiene que poner usted una montaña así de fajos de dinero para comprar un pollo para comer. Y nosotros decimos, es que es Venezuela, está lejos. No está lejos, hermanos. El espíritu de Ben-Hadad se quiere paseado en la América Latina, y está queriendo entrar a Guatemala. Pero sabe una cosa, como dijo el licenciado Castellanos, y como lo hemos dicho siempre, aquí estamos, la última reserva moral de las naciones, que se llama la Iglesia de Cristo. Estamos aquí, hermanos. Estamos aquí ahora, y es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros.
Es un tiempo, hermanos amados, mire, que nos pasan dos cosas. Primero, a mí me pasa, como dice la palabra de Dios, cuando el justo Lot dice que se afligía todos los días al ver y al oír las cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo en una sociedad sodomita como la que vivía el justo Lot. Pero encontramos, hermanos amados, también, mire, que el espíritu de Benadad está exigiendo a través de ideologías a tus hijos. Está diciendo: entrégame a tus hijos. El espíritu de Benadad está diciéndote: entrega tu matrimonio, y entrega el matrimonio como se conoce tradicionalmente. El espíritu de Benadad está diciendo, hermanos amados, hoy en día quiero que no solamente entregues tu matrimonio, sino que aún hasta voy a tomar posesión de lo que te ha costado y de lo que has trabajado. El espíritu de Benadad quiere apoderarse de los templos evangélicos y destruirlos, como lo hemos visto en otras latitudes de la tierra. Y muchos dicen: es que es en otro continente. Hermanos, el espíritu de Benadad ronda la tierra buscando lograr esos objetivos. Ahora, quiero que vayamos acá. Sigamos, por favor, avancemos. No me quiero perder de esto. Miren, nos estamos enfrentando a una agenda, hermanos amados, que es antijudeocristiana y antinatural. Y lo pongo en letras rojas, ¿por qué? Porque esta agenda nos presenta ideas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, a la naturaleza humana y a la misma ciencia. Esta es la agenda que nosotros estamos enfrentando hoy. Yo les decía, me siento a veces, y yo creo que muchos de ustedes nos sentimos como el justo Lot, pero también nos sentimos, hermanos amados, mire, como cuando dice la palabra de Dios que estos hombres hubieran querido vivir este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Por qué? Estos son días de Elías, hermanos amados. Y los que conocemos, mire, el ámbito profético, sabemos que estos son días de Elías, y la Biblia dice que en este tiempo, antes de que venga el día del Señor y antes que nosotros nos vayamos de la tierra, dice la palabra de Dios, hermano amado, que el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y va a haber una restauración familiar. Y yo creo que la luz empieza desde la iglesia del Señor, y desde la casa de los pastores, y desde la casa de los líderes, y desde la casa de los comunicadores que estamos aquí el día de hoy. Ahora, quiero que vea esto. Esta agenda que estamos enfrentando, hermanos amados, es una agenda, como le digo acá, mire, es una agenda totalitaria. Ahora, quiero que vea esto porque me interesa que leamos acá. Mire, la agenda que encontramos es el progresismo. Yo quiero hablar, porque es muy amplio, el licenciado Castellanos tocó muchas cosas, pero quiero hablar rapidito de esto. Mire, ¿qué es el progresismo? El progresismo es una ideología y una agenda política que está procurando que el centro de decisión no resida en los estados o gobiernos de cada país, sino que ¿qué? Sino que esas decisiones se terminen tomando en otra instancia, en organismos internacionales o globales. De hecho, y el licenciado Castellanos habló de la Agenda 2030 de la ONU. Quiero alertarlos con esto cuando usted puede buscar la información. Todo lo que está acá es información pública. Tengo los links para que ustedes puedan consultarlos directamente. Pero en la Agenda 2030 de la ONU ya no quieren preparar ciudadanos de cada país, sino que están buscando preparar ciudadanos del mundo. Imagínense esto: ciudadanos del mundo. Siguiente, por favor. Quiero que vea este tipo de cosas, porque hay una raíz, si usted quiere verlo, de todo lo que estamos viendo, y es ya lo dijo el licenciado Castellanos, yo estoy tratando de redundar un poco. Mire, hay una raíz que es el marxismo, que es mire, hermano amado, un adoctrinamiento que es, mire, en contra de Dios. Si ustedes pueden ver, hermanos amados, y pueden analizar todos los postulados de Marx, después pueden analizar las mezclas entre el marxismo y el leninismo, ¿verdad? Después pueden ver todo lo que dijo Mao, y todo ese tipo de cosas. Todos ellos apuntan, miren, a que Dios tiene que ser sacado de la sociedad, que la religión tiene que ser impedida, que la única religión para este sistema debería de ser el Estado nada más, totalitarista.
Entonces, lo primero que vemos es esa raíz, que es el marxismo, y después esa raíz tiene un tronco, que es el socialismo, ¿verdad? Y ese socialismo, ese tronco, tiene unas ramas, que es el progresismo como tal, y los frutos del árbol, uno de ellos es la ideología de género. La ideología de género. Ahora, sigamos por favor. Miren, ¿qué es ideología? Porque muchos preguntarán, sí, está interesante, pastor, pero ¿qué es ideología? Ideología, según la Real Academia de la Lengua Española, es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Siguiente, por favor. Entonces hablamos de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género entonces como tal? Es el conjunto de ideas que propone que no hay diferencia entre hombre y mujer. Imagínense eso, que no hay diferencia entre hombre y mujer. Ahora, muchos dirán, hermano, pero eso está bien, que no haya diferencias entre hombre y mujer. Ojo con lo que voy a leer acá. Que cada quien puede decidir lo que quiere ser independientemente de la biología según se autopercibe. Imagínense esto. Y aquí me gusta una frase que está en la siguiente, por favor. Me gusta, perdón, antes de la frase, mire, la ideología de género es un conjunto, esta frase es de Agustín Laje, algunos de ustedes lo siguen en sus cuentas de Twitter, pero Agustín Laje dice, que es un escritor y politólogo, dice, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, vean, que con propósitos políticos autoritarios, miren, desarraigan a la sexualidad humana. Y yo quiero decirles algo, hermanos amados. Sigamos, por favor. Aquí me quiero detener en esto. ¿Por qué? Porque aquí vienen algunas cosas básicas. ¿En qué consiste esa agenda ideológica? Y hay 3 puntos que quiero tocar: el feminismo, el abortismo y el LGBTIQ. Ahora, antes de tocar esto, dice el Comité Editorial Salus en el artículo Ideología de Género, escribe Jesús Ignacio Carrillo Herrera, del Departamento de Salud Mental, y mire lo que dice él. Dice acerca de esto, dice: la agenda política de la ideología de género se propone en consecuencia destruir o reconstruir todo lo humano. Vean, es un intento de cambiar, dice esta persona, dice que es un intento de cambiar radicalmente todo lo humano. La diferencia de las ideologías pasadas del siglo XX, como el comunismo y nazismo, a diferencia de ellas, la ideología de género no tiene un modelo de Estado, de la organización de la vida económica, sino que tiene un modelo de persona. Por eso nos cuesta identificarlo como una ideología, porque no tiene un programa sobre lo público, sino sobre lo privado. Es una ideología, dice este hombre, mire, antropológica, es decir, sobre el hombre y todo lo humano, pero visto desde la perspectiva de la sexualidad. Sigue diciendo: por lo tanto, a la agenda política de la ideología de género le interesa reconstruir todo el lenguaje, la moral, las costumbres sociales, las instituciones y las leyes hasta ahora asociadas a la dualidad hombre y mujer, para sustituirla por esa pluralidad o diversidad afectivo-sexual que preconizan, que es lo que los liberará. Todo esto lo he escrito, dice él, mire, y esto me impresionó mucho, porque dice, estamos hablando de alguien de Departamento de Salud Mental, y mire lo que dice: todo esto lo he escrito, todo esto que he escrito puede parecerles algo irreal y absurdo, y lo es, porque la ideología de género, como todas las ideologías, no tienen base en la realidad, como tampoco la tenía el marxismo o el nazismo. Como todas las ideologías, se basa en un profundo error sobre el cómo son en verdad las cosas. Las cosas no son como dice la ideología de género, pero las ideologías del siglo XX nos han demostrado que ante el vacío moral y religioso de la sociedad
se pueden convertir en una verdadera fe para la que mucha gente es capaz de matar y dar la vida bien intencionadamente. Es el peligro y el gran reto que tenemos por delante en este comienzo del siglo XXI. Qué interesante esto que habla este hombre, hermanos. Imagínense esto. Ahora, quiero que vea lo siguiente. Aquí hablamos de... Vamos a ver la siguiente, por favor. Antes de que pasemos, regresemos un poquito, por favor. Regrese un poquito antes de que toque esto. Mire, regresa a la que estaba anteriormente. En estos puntos, hermanos amados, son puntos interesantes que yo quiero hablarles. Ahora, no, si está bien, ponga la siguiente. Es que no lo quiero quitar de la línea. Mire, la ideología de género utiliza 6 pilares fundamentales para implantarse, hermanos. Fíjense, 6 pilares fundamentales: el Estado, ONGs millonarias, oiga bien, los medios de comunicación hegemónicos, la farándula, que es el colectivo de famosos que influyen en la opinión pública, en las redes sociales, etcétera, etcétera, la industria académica, miren, y organizaciones internacionales. Esos son los pilares, hermanos amados, que la ideología de género utiliza, miren, para implantarse en los países. Y ahora quiero que vea, vamos a la siguiente, por favor. Quiero que vea esto, hermano. Cuando yo le hablé a usted, solo puse una pequeña foto, tengo más. Usted lo puede buscar enfrente por la verdad.cs.gt, esta información, y puede poner millones de dólares para ONGs guatemaltecas. Miren, solo para poder implantar este tipo de cosas, hermanos amados, esto es información, no es muy nueva, es información de 2016 y de 2017. Pero cuando usted ve, hermanos amados, mire, esto es solo, hay como 40, 50 organizaciones que han hecho donaciones multimillonarias a las ONGs guatemaltecas, fíjese, y entonces esas donaciones van para cierta misión que tienen esas ONGs. Vea esto, aquí puede ver, usted solo vea las cantidades de dinero en una diapositiva, no quise sacar todas, pero solo vea una, hermanos amados. Mire esta cantidad de dinero. Por ejemplo, la primera organización dice que se dedica a los derechos, igualdad de género y diversidad. Y miren las donaciones que hacen a las ONGs, y muchas de ellas aquí en Guatemala son las que promueven todo ese tipo de cosas. Vean las cantidades. Después, las que vean rojo son las que más me alertaron, pero cuando yo vi el 70% de estas organizaciones se dedican a esto. Mire, en la número 3 dice que está para su misión es crear sociedades tolerantes y vibrantes que auditen a sus gobernantes. Pero cuando ponen en su misión sociedades tolerantes, ahí en esa tolerancia es donde infiltran su ideología. Después, hermanos amados, vemos en la número 5, esa me llamó la atención porque, ¿saben? Mire, su misión dice que la explicación de la misión de esa número 5 es incomprensible. O sea, si ni en la misión se comprende, ya se imaginan ustedes en la ejecución. En la siguiente, mire, hermanos, en la 6 dice, vamos a ver, en la 6, sí, en la 6 dice que se dedica a la igualdad solo para mujeres y niñas, conservar el arrecife de Mesoamérica y ciudades sostenibles. Imagínense esto, ¿no? O sea, cuando usted lo ve dice, ¿a qué se dedica entonces? Entonces cuando quieren, cuando les conviene, nos dedicamos, somos ambientalistas, nos dedicamos a conservar el arrecife, por ejemplo, de Mesoamérica. O cuando quieren, dicen, nos dedicamos a promover la igualdad solo para mujeres. O cuando quieren, hermanos amados, dicen, nos dedicamos a promover ciudades sustentables. Y así usted puede ver un montón de organizaciones y puede ver millones y millones de dólares. Por eso usted ve que cuando hay algún tipo por ejemplo, cuando vemos
que están pintando las paredes, están golpeando los monumentos. Cuando vemos, hermanos amados, miren, grupos terroristas, perdónenme la expresión, así lo voy a decir, grupos terroristas que están destruyendo los monumentos, pintando iglesias, poniendo, perdónenme lo que voy a decir, que Dios me perdone, pintando afuera de las iglesias, Dios es gay. ¿Cuántos vieron esas pintas, hermanos? Imagínense pintas como las siguientes, en esas consignas: Virgen María, hazte un favor y aborta a Jesús. Ahora, yo les quiero decir una cosa, perdónenme, los militantes de esas organizaciones que hacen ese tipo de cosas, ¿usted cree que se dedican a promover sociedades tolerantes? ¿Usted cree que se dedican, hermanos amados, a promover el cuidado y preservar el arrecife de Mesoamérica? Son vándalos que tienen financistas multimillonarios, que por eso andan haciendo todo ese tipo de cosas. Ya vimos, hermanos amados, en Argentina quemas de iglesias, ya vimos en Chile quemas de iglesias, y la gente no dice nada. Y yo le voy a decir una cosa: ¿qué pasaría si usted está en su templo y quieren irrumpir a la hora del culto para subirse aquí al altar y tirar todo lo que tenemos en el altar? Porque para nosotros este es un santuario, estamos parados en tierra santa, y que quieran venir y no solamente violar nuestra propiedad privada, sino que venir a destruir lo que todos con amor hemos hecho para el Señor. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo veo con gran admiración aquel hombre, aquel abogado, si no me equivoco, en Estados Unidos, que en esas manifestaciones de terroristas que hubo hace un tiempo atrás, entraron, irrumpieron en su casa, entraron al jardín, violentaron la puerta, ¿se recuerda usted? Y salió él a defender su casa. Él y su esposa, un hombre y una mujer valientes, salieron a defender su casa y a decirles: aléjense y sálganse de mi casa, porque esta es propiedad privada. O usted va a ser como el rey de Israel y decirle a Ben-Hadad: llévate todo lo que quieras. ¿Usted permitiría que entraran y que irrumpieran en el templo del Señor, hermanos amados? Que destruyeran el templo del Señor, que profanaran el templo del Señor. ¿Usted lo permitiría? Pero ellos quieren profanarlo, ellos buscan hacerlo, y si nosotros a la primera les decimos que sí, entonces van a querer venir por lo más precioso que tenemos. Y yo le digo, no podemos permitir, hermanos amados, que esto ocurra. Yo le puse este ejemplo, ¿por qué? Mire, sigamos por favor. Yo le mencionaba, regresemos a dos anteriores, por favor. Mire, este tipo de... quiero hablar un poquito rápido de esto. Miren, voy a pasar toda la información que tengo. Ya les di el link para que pudieran ingresar y ver toda esa. Por ejemplo, tienen protección ambiental y preservación y prevención reproductiva, derechos humanos enfocados solo en mujeres, prevención reproductiva, feminismo, igualdad de género solo para mujeres y justicia social. Así usted puede ver derechos humanos, feminismo en la tercera ola, justicia social. Todas estas organizaciones, hermanos amados, así a este tipo de cosas supuestamente se dedican. Ahora quiero que vea esto, hermano. ¿En qué consiste esta agenda ideológica? Primero, el feminismo. Regresemos, por favor, el feminismo. El feminismo, hermanos amados. Miren, el feminismo radical se potencializa en Beijing, ya lo dijo el licenciado Castellanos. Ahí es cuando se potencializó esto en una reunión de la ONU de las mujeres en el año 1975, y ahí se introduce por primera vez el término género, dándole la connotación distinta al sexo como tal. Fíjese, en 1993 muta la Internacional Socialista en el Foro de Sao Paulo para personalizar a la Internacional Socialista en las características propias de América Latina, fruto
de ello es la fundación del Foro de Sao Paulo. ¿Y surge para qué? Ahí mismo en el Foro de Sao Paulo surge el movimiento indigenista en Bolivia, por ejemplo, y de ahí vemos a Evo Morales. De repente también usted ve ahí la planificación del movimiento ambientalista en Brasil y la supuesta lucha contra la desigualdad en Chile. Ahora la pregunta es, si usted analiza Bolivia, Brasil y Chile, usted ve que son países que están, hermanos amados, miren, sufriendo ya los empates de esta agenda terrible. Una cosa que quiero ver, el abortismo. El abortismo, hoy estaba yo viendo algo interesante. Mire esto, hermano. Encontré un dato en la mañana antes de venir acerca del abortismo. El abortismo es un elemento que une a distintos grupos de ellos bajo una sola bandera. Pero vea este dato que me impresionó mucho. Desde que se empezaron a aprobar las leyes del aborto en los años 80 en países occidentales, vea, en los abortorios han muerto más de 400 millones de criaturas. 400 millones de criaturas. Esto lo encontré en un libro, por cierto. Ahí tengo los links por si usted los necesita. Mire, para que tengamos una idea de 400 millones de criaturas, miren, estamos hablando por lo menos de toda la población de la República Popular de China. Han muerto desde que se aprobaron en los años 80 esas leyes, hermano. Eso es un genocidio. Y ahí no dicen nada. Toman a nuestros veteranos de guerra y los encierran queriendo argumentar que son genocidas, y casualmente los que quieren encerrar a nuestros veteranos de guerra son los que no pueden decir nada a esto porque promueven el asesinato de las criaturas de los abortorios. Es indignante. Miren, más de 10 veces de los muertos sumados en las dos guerras mundiales, son la comparación que hay de todo esto, de todos estos muertos, de todos los bebés indefensos que han asesinado en los abortorios. Es el mayor genocidio de la historia por su carácter de exterminación masiva. Y entonces están buscando lo que nosotros sabemos que es la reducción de la población. Miren, esos que hablan, y eso lo enfoco a Estados Unidos, aquellos que hablan que la población negra les importa. Por cierto, va a venir a Guatemala una de las que dice eso. Y dice que la gente emigra a Estados Unidos porque, según ella, dice que aquí se les discrimina y que por eso emigran a Estados Unidos. ¿Qué tal? Y dice que va a venir a solucionar el asunto aquí de la migración en lo que ella le llama el Triángulo Norte. No, disculpe, hermano, esta nación no se llama Triángulo Norte. Esta nación se llama, mire, Guatemala, que es un país libre, soberano e independiente. Guatemala es un país libre, soberano e independiente, hermanos. Muchos tienen miedo que les quiten la visa por decir eso. Muchos tienen miedo que les quiten la visa. Ya no van a ir a ver al ratón Miguelito. Con la inflación que hay ahorita, hermanos amados, no sé cuánto tiempo le va a durar al ratón Miguelito en Estados Unidos. Pero vean, mire, esos que hablan que les interesa la población negra y dicen, mire, que están preocupados por lo que les pasa, no dicen nada al saber que le ha costado 18 millones de personas sacrificarse en los abortorios de Estados Unidos a la población negra. El triple de los judíos que murieron en el Holocausto, para que usted me entienda. Nadie dice nada. En este punto del abortismo, en Guatemala ha habido intentos de utilizar a una de las instituciones que deberían de defender
la vida, como por ejemplo la Procuraduría de los Derechos Humanos. En el 2015 la Procuraduría de los Derechos Humanos, o sea la PDH de Guatemala, publicó un manual de educación sexual, por si usted no lo sabía, en el que se promovía el aborto como un derecho humano y su legalización. Pastor, de verdad, sí, en el 2015 lo publicaron. ¿En qué año estamos? En el 2021, ¿no? Hace 6 años y usted ni cuenta se dio. Miren, esto constituye, hermanos amados, una clara violación al derecho nacional, a la Constitución Política de la República de Guatemala, al Código Penal, a las normas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Mire, este documento, hermanos amados, es una amenaza a la vulneración al derecho a la vida y a la protección de las personas. En esta ocasión, una asociación de gente valiente de la sociedad civil, hermanos amados, los cuales yo admiro y aplaudo su labor, que se llama AFI, Asociación Familia Importa, interpuso una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Procurador de los Derechos Humanos. Si usted quiere consultar, es el amparo número 1434-2017. Y la Corte falló a favor de la vida para la gloria de Dios. Mire, la Corte en esa ocasión falló a favor de la vida para la gloria de Dios. Fíjese, y mandó el retiro de dicho manual y ordenó al PDH abstenerse de promover el aborto en cualquier forma. Ahora, además le ordenó la Corte, mire hermano, contrarrestar los efectos, así lo llamó la Corte, y ahí usted puede revisar ese amparo, la respuesta, contrarrestar los efectos negativos de la evidente violación de los derechos con la distribución de material que promoviera vida desde su concepción, lo cual seguimos esperando hasta el día de hoy. ¿Cuándo se dictará el señor Procurador de los Derechos Humanos a acatar la resolución de la Corte? Pastor, pero fue otro, sí, pero él entró después y le correspondía a él hacer esto y no lo ha hecho. Usted lo puede ver, www.prensalibre.com, Guatemala, Justicia, Corte, Diagonal Suprema, Diagonal de Justicia, ordena el MP. Miren, en abierta desobediencia a esta sentencia, hermanos amados, el Procurador de los Derechos Humanos continuó promoviendo el aborto en informes y en recomendaciones emitidas por su persona. Siguió haciéndolo. Ante esto, AFI sabe lo que hizo. Solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República que fiscalizaran al funcionario para evitar que continuara violando la Constitución Política de la República de Guatemala. Resultado de esta acción, el Procurador de Derechos Humanos fue citado al Pleno del Congreso de la República para que pudiera rendir cuentas. Miren, hermano, al no cumplir una sentencia firme de esta alta corte, el Procurador de los Derechos Humanos podría ser removido de su cargo, o debe de ser removido de su cargo. El aborto es un delito penado por la ley en Guatemala, hermanos. La Constitución Política de la República de Guatemala, en sus principios axiológicos, protege la vida, hermanos. Mire, ahí está la moralidad de nuestro pueblo. Allí está la moralidad de nuestro pueblo. Y protegen la vida desde su concepción. Y defienden a la familia y la reconocen como un génesis primario. Nuestra Constitución es profundamente pro familia y pro vida. Y esto es muy importante que lo veamos. Entonces, dejemos feminismo, abortismo, rápido, LGBTIQ. Yo creo que ya me tardé, ya voy a terminar, perdón. Usted ya conoce ahí que el L ahora es LGBTTIQIA+, porque ahí entran lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgéneros, queers,
intersexual, agenérico y el más, que suma todo lo que se puede incluir y que se les ocurra. 112 géneros según la Organización de Naciones Unidas. Imagínense, hermano. Y quiero mencionar algo rápidamente acá. En una entrevista hecha a Agustín Laje, hicieron a Agustín Laje esa entrevista, la hizo Carlos Chacón. En esa entrevista, en el minuto 38, se le formula esta pregunta a Laje. Le dicen: ¿es lo mismo tener tendencias homosexuales que pertenecer al lobby LGTB? Y responde Laje: no. Es una cosa es la atracción sexual que tenga una persona, y otra es el lobby LGBT, que es una militancia política que pone al sexo como excusa para hacer política. Hermanos, por una parte, el lobby LGTB pueden pertenecer personas que ni siquiera sean homosexuales. De hecho, la mayoría de los que pertenecen a esto no lo son. ¿Sabía usted eso? Los que pertenecen a esa militancia política no lo son. Como ignoramos, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De hecho, muchas personas que tienen esas tendencias no se sienten representados por esos colectivos. Hasta los rechazan, los abominan, porque saben que utilizan esa situación para hacer política. Hermanos amados, miren, nos enfrentamos a esto, y esto ya tiene, digamos, ya entra ya están queriendo entrar a las escuelas. Mire, España está perdiendo esa batalla. Me sorprende ver los videos de los niños que le dicen a los padres, que le dicen a los padres de familia, que le dicen a la iglesia, a la gente conservadora: ayúdenos, no queremos ser adoctrinados de esa forma. En Guatemala, hermanos amados, miren, aquí está en la cosa, pero en Guatemala ya, en libros de texto de las escuelas públicas o del Ministerio de Educación, ya hay promoción de eso. Revise los libros de sus hijos. Y en colegios de prestigio también ya hay adoctrinamiento de eso, aquí en Guatemala. Ahora, hermanos amados, quiero que avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Yo creo que muchos conocen del LGBTIQ. Sigamos la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aló, ahí está. Y miren, sigamos, por favor. Ahora, esto quiero hablar acá. Esto me interesa, ya para ir a revisar. ¿Quiénes son los grandes enemigos de la agenda progresista? Algo que se les denominan los cuerpos intermedios. Todos los que estamos acá somos esos cuerpos intermedios para la gloria de Dios, hermanos. ¿Quiénes son los cuerpos intermedios? La familia, las naciones que mantienen su soberanía como tal, las entidades religiosas, en especial la iglesia evangélica. Y les voy a decir por qué. Porque hubo una reunión, no me recuerdo bien en qué fecha fue, hubo una reunión en Costa Rica, donde el lobby que vimos nosotros y esta agenda, hermanos amados, se reunieron y dijeron que hay un enemigo que ellos tienen, que es un enemigo que están tratando de destruir, y es la iglesia evangélica. Porque en otras religiones, la estructura piramidal como tal permite solo negociar con el que está hasta arriba, para que entonces todos, aunque no estén de acuerdo, acepten eso que dijo el jerarca que está hasta arriba. Por lo tanto, le digo que la iglesia evangélica, ellos determinaron, la iglesia evangélica es un peligro para nuestra agenda, la está deteniendo, porque ellos hablaron en esa cumbre que tuvieron en Costa Rica, que su agenda estaba detenida en Latinoamérica y por lo menos en estos países de nosotros, de centroamericanos. ¿Por qué? Porque había un grupo que se llamaba la iglesia evangélica que no tenía jerarca principal. Y esto de no tener jerarquía principal, miren, les causaba un problema, porque teníamos varias personas que representan a la iglesia como tal. Y entonces se tendría que llegar a un gran consenso a través de un concilio.
Y hermanos, para llegar a un consenso, ¿cuánto nos tardamos nosotros? Si a veces entre la junta directiva de ¡ala, hermano! Y no llegamos a consensos, pero lleguemos pues. Imagínense el concilio. Por eso, no, mire, yo con todo respeto le digo, la unidad de la iglesia no es que tengamos a un papa evangélico. La iglesia evangélica no tiene papas. La iglesia evangélica, hermanos amados, miren, tiene una cabeza que es Cristo. Hay muchos siervos de Dios y mire, hermano amado, y los siervos de Dios tendríamos que reunirnos, ponernos de acuerdo en ciertos temas. Pero no es que una sola organización va a decidir por todos nosotros y va a decir lo que, y va a arrogarse la voz plenipotenciaria de la iglesia evangélica. Eso, hermano amado, eso no existe. Y bendito sea nuestro Dios que eso no existe, porque eso es lo que ha estado deteniendo, hermanos amados, esta agenda. Pueden buscar esa información que yo les estoy diciendo. Miren, los cristianos, le llaman ellos los cristianos bíblicos, y entonces lo que están haciendo es querer desacreditar a las iglesias, sacando cuestiones de las iglesias en contra, utilizando leyes como por ejemplo de las de medio ambiente y otras para querer coartar las libertades de la iglesia, utilizando de pretexto las pandemias para poder cerrarnos y que no abramos nuestras iglesias. Y hay muchos que como borreguitos dicen: sí, cerraré, voy a obedecer, porque la Biblia dice que me someta a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Pero le digo, ¿cuál es la máxima autoridad de Guatemala? La Constitución Política de la República de Guatemala en el orden jurídico. Pero la máxima autoridad de Guatemala es Jesús, el Señor de Guatemala, Cristo, el Señor de Guatemala. Pero la Constitución es la máxima autoridad, arriba del presidente, arriba del Congreso, arriba de cualquier ministro, arriba de cualquier alcalde, arriba de cualquier burócrata, de cualquier ministerio de salud, de educación, de lo que usted quiera. Arriba, hermano amado, de cualquier cosa está la Constitución. Y si nuestras garantías constitucionales están plenas, nadie puede violentar nuestras garantías constitucionales. Entonces el texto no aplica porque no se están sujetando a la máxima autoridad que es la Constitución. Entienda esto, el presidente no está arriba de la Constitución. Los diputados no están arriba de la Constitución. Al contrario, deben de velar. El mismo Estado, dice la Constitución, debe de velar para que las garantías constitucionales de los ciudadanos se mantengan plenas. Entonces los cuerpos intermedios, las naciones soberanas, mire, la familia, fortalezca su familia, fortalezca las familias de la iglesia. Fortalezcamos nuestras familias. La iglesia evangélica, miren, instituciones políticos sociales, instituciones profesionales sectoriales, asociaciones y hasta los clubes. El club de atletismo, el club de no sé qué, hasta eso. Hasta eso. Estos le llaman cuerpos intermedios, que son los grandes enemigos de la agenda progresista. Sigamos, por favor. Miren esto, ¿no? Y aquí viene ya el punto para ir terminando. Tenía todo esto que decirles, todo esto y un poco de esto, pero ya no me dio tiempo. Iglesia, ¿cómo libraremos la batalla? Y aquí le voy a tirar su primera pedrada bien aplicada, hermano. Siguiente, por favor. Dante Alighieri dijo: los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Tenía razón Alighieri. ¿Sabe una cosa? Lamento decirle que hay muchos que se han mantenido neutros en este tiempo de crisis moral. Pero el momento que usted decidió venir a esta reunión del Parlamento Evangélico de Guatemala, usted está diciendo: yo no seguiré neutral ante esta situación.
Amén. Está usted siendo como Gedeón, saliendo de la cueva donde todos están encuevados y con miedo, y viniendo a este lugar a sacudir el trigo. Y sabe una cosa, yo tengo la esperanza que veremos al Señor decirnos: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, mujer esforzada y valiente. Me impresiona ver el trabajo del proyecto Pro Familia, de la revista Freedom, del equipo que trabajan en eso, hermanos. ¿Por qué? Porque son una luz de cada una de los que escriben artículos en la revista. Es impresionante ver y leerlos, hermanos. ¿Qué hacemos? Sigamos, por favor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, en la palabra de Dios para todos, dice el apóstol San Pablo: las armas con las que luchamos no son de este mundo. Tenemos una bendición, hermanos, que tenemos un armamento que no es terrenal. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Dios no nos dejó desamparados para este tiempo. Nos ha equipado y nos ha dado esas armas poderosas para la gloria de su nombre, con las que vamos a poder destruir, hermano amado, los argumentos que están en contra nuestra. ¿Cuánto se goza por eso? Sigue diciendo, perdón, sigamos por favor. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí le puse varias cosas. ¿Cómo podemos enfrentar esa batalla? Oración. Decía el hermano Romeo Guerra que lo que se gana en oración se sostiene en oración. La oración es la base fundamental de la iglesia del Señor. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántos justos hay acá que van a clamar en el nombre de Jesús? El ayuno rompe ligaduras de impiedad, y usted y yo lo sabemos. Pero hay que hacer ayuno por nuestro país, ayuno por nuestra nación, ayuno por nuestros hijos, ayuno por las familias. Promovamos campañas de ayuno y oración en las iglesias. Bendigo la labor que hacen los hermanos unidos para orar por eso. El discipulado es muy importante. Jesús cambió la vida de los hombres que cambiaron el mundo con su predicación. Bastó que estuvieran unos cuantos años con Él y que vivieran con Él para que pudieran transformar al mundo, que pudieran ser los influencers de ese mundo, hermanos, de esa locura de la cruz que hoy por hoy nos tiene aquí en este lugar librando esta batalla. Tenemos que hacer discípulos. Fortalezcamos en las iglesias el asunto de los discipulados, hermanos. Metamos este tipo de temas. Y mire, actualicemos a nuestros líderes en este tipo de temas, porque se van a encontrar con eso allá afuera. Tenemos que hacer una alta campaña de enseñanza de valores. La iglesia tiene que promover valores, hermanos amados. Promovamos los valores y seamos esa voz del Señor promoviendo valores. Esto es muy interesante que pongo después. Invierta en la escuela dominical. La escuela dominical no tiene que ser el lugar donde los niños solo van a oír otra vez todos los domingos a David y Goliat. Ay, ¿dónde ponemos a los niños? Ay, ahí afuera de la iglesia, pónganlos ahí pónganles una visita ahí que estén. Hermana, ¿usted nos ayuda a entretener a los niños? No. ¿Usted se recuerda cómo empezó la escuela dominical en Estados Unidos? Era el lugar donde los esclavos iban a escuchar enseñanza, a capacitarse y a prepararse académicamente. Después se volvió una tradición en Estados Unidos, ¿no? La escuela dominical. Y después nosotros tomamos la escuela dominical en la segunda faceta. Pero no en esa primera. Invierta en la escuela dominical, invierta en los niños. Invierta en los niños, porque sabe una cosa, a estas agendas a usted ya no le importa. Usted ya es caso perdido para ellos. Pero a tus hijos le interesan. Quieren a tus hijos, quieren a tus nietos. Y yo no se lo voy a dar. Aleluya.
Yo no sé si usted, hermano, pero yo les digo hoy, como dijimos ayer con los de la coalición, con mis hijos no te metas. Amén. Sigamos. Tenemos que hacer alianzas estratégicas con grupos no necesariamente iguales, pero sí con intereses similares, grupos intermedios, la sociedad civil, grupos que defienden la propiedad privada, por ejemplo, grupos que defienden la libertad, grupos, hermanos amados, miren, que promueven el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. A veces nosotros nos encajonamos y decimos, por ejemplo, alguien me dijo ayer, fíjese, como vimos que el abogado era católico, unos no quisieron porque dijeron que ya era ecumenismo. Perdónenme, hermano. Y no estoy hablando de este abogado, ¿eh? Estoy hablando de otro de abogado. Y como vieron que era, perdónenme, entonces dije yo, entonces quiere decir que cuando tú llevas tu carro al taller, también le preguntas a los mecánicos, ¿sos católico o sos evangélico? Porque si sos católico no te dejo mi carro. Perdónenme, hermano. O usted pasa, va a comprar algo ahí, una fruta en la calle, y le pregunta en el mercado a los vendedores, ¿sos católica o sos evangélica? Porque si no, no te compro. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Ay, hermanos, voy a aplaudir, aplaudan con ganas, hermanos. Miren, hay grupos que no necesariamente son iguales, pero sí tienen intereses similares a los nuestros. Si quieren proteger la vida, si quieren proteger la vida desde su concepción, si quieren proteger a la familia tradicional, si quieren proteger, hermanos amados, a nuestros hijos de esas ideologías. Entonces tenemos que tener acercamiento con esos grupos. ¿Para qué? Para hacer un frente común y nadie nos va a parar, hermanos. Miren, Marcos 9:40 dice: el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Amén. Amén. Siguiente, creo que ya terminamos. Esa está buena también. Miren, la utilización de nuestras plataformas. ¿Cuáles son nuestras plataformas? Utilicemos nuestras plataformas, hermanos amados. Miren, para poder promover esta campaña de valores, hermanos amados. ¿Cuáles son nuestras plataformas como Iglesia Evangélica? Nuestros púlpitos. Hace muchos años, la doctora Rita Cabrera se me olvidó. Yo recibí un curso en la Universidad Mariano Gálvez. La Red Business Network. La doctora Rita Cabrera me dijo: Luis, Dios te dio un gran poder. Voy a llegar el domingo a tu iglesia y te voy a decir cuál es el gran poder que Dios te dio. Yo pensé que era la oración. Me dijo, llegó y se subió a la plataforma y me dijo: este es el gran poder que Dios te dio, el púlpito. Porque lo que hables de acá se va a reproducir en todos los que te escuchen, y ellos van a multiplicarlo porque lo van a ir a contar a otros lados. Nuestras plataformas es nuestro púlpito, hermanos amados, las redes sociales de nuestros ministerios de iglesias personales, las radios evangélicas que tenemos nosotros, los canales de televisión, los canales en YouTube, los canales en Telegram, los canales que tengamos de todas las plataformas, los periódicos cristianos, medios de comunicación. Usemos esas plataformas. Después, oponernos a las enmiendas de la Constitución, hermanos. Gracias, licenciado. Oponernos a las enmiendas de la Constitución. La Constitución, dijo la abogada Karen Fisher hace unos días, la Constitución, señores, no se toca. Y tenemos que tener eso claro. Cualquiera que quiera promover una enmienda a nuestra Constitución lleva tras sí un proyecto que nos quiere debilitar, así como en Argentina y así como otros países. La Constitución no se toca. Opongámonos a enmiendas a la Constitución. Y por último, exijamos, hermanos amados, aprobación de iniciativas de ley que protejan la vida y la familia. También de promoción de políticas públicas que hagan lo mismo. Eso es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. La voz de la iglesia se tiene que escuchar. La visión de los famosos hermanos Brown en un libro, de ese gigante dormido, hermanos amados,
mire, que hemos hablado durante mucho tiempo, se está dando. Ya el gigante dormido está despertando. Al verlo a usted aquí, me doy cuenta que el gigante dormido se está despertando, y cuando despierte ese gigante dormido, nada ni nadie nos va a parar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, amados hermanos, gracias por su tiempo. Queremos hacer una lectura de la declaración pro familia y queremos invitarlo a usted a que simbólicamente sea signatario, que firme con nosotros esta declaración pro familia. Todo lo que, ¿qué dice la palabra? Todo lo que atamos en la tierra será desatado en los cielos. Hoy queremos, hermanos amados, desatar esta bendición de los cielos como un acto profético, simbólico. La declaración pro familia. Primero, acerca de su origen, naturaleza, propósito y valor, reconocemos y declaramos que la familia no es una creencia artificial, sino que la misma antecede a la sociedad y al Estado, que existe y subsiste por la bondad, amor y ternura de Dios, y que es uno de los dones más valiosos que Dios ha dado a la humanidad como expresión de su gran amor para con nosotros. Reconocemos su naturaleza y su origen divino, su santidad y valor, conceptos profundamente arraigados en su propósito y destino divino. Reconocemos su trascendencia e importancia toda vez que en su entorno aprendamos los aspectos fundamentales acerca del amor genuino, el respeto, la tolerancia, la consideración y la convivencia e interacción con otras personas, a la vez que en su lugar y destino seguro, donde se forman en amor y con responsabilidad las futuras generaciones. Segundo, la familia como eje y fundamento de la sociedad. Reconocemos y declaramos que la familia es el eje y el fundamento de la sociedad. Familias débiles, enfermas, decadentes y desintegradas se reflejan en sociedades débiles, enfermas, decadentes y desintegradas. Creemos que el establecimiento de familias fuertes, sólidas, saludables y prósperas en el plano moral, económico, político y social producirán sociedades robustas y desarrolladas, y por eso el eje de enfoque debe de girar en torno al fortalecimiento y la promoción del desarrollo integral de la familia. Reconocemos que hay factores internos y externos a la familia que hacen implosionar su salud, estabilidad y desarrollo, y por tanto declaramos como primera prioridad fundamental el estudio, análisis e investigación de las causas de desintegración familiar, el divorcio, de la maternidad a edades muy tempranas o fuera de la protección y seguras del matrimonio, la paternidad responsable, y declaramos de vital importancia proponer un nuevo paradigma que integre estrategias y un plan integral con medidas a corto, mediano y largo plazo para contrarrestar estos factores que afectan directamente a la familia. Tercero, posición de los padres y de los hijos dentro de la familia. Si bien es cierto que en las legislaciones civiles se establece la igualdad de derechos y obligaciones entre los padres con relación a sus hijos y el cuidado del hogar, reconocemos y declaramos que el padre debe asumir como parte de sus privilegios, derechos y deberes y obligaciones más importantes el liderazgo de su familia, ejerciendo con toda diligencia el sacerdocio de su hogar y compromiso de ser proveedor del sustento y proveedor de la instrucción espiritual, moral, cívica y la práctica para una vida exitosa, productiva y responsable de sus hijos. Declaramos que la madre, como columna y baluarte del hogar, debe de ejercitar con toda sabiduría y paciencia la administración de los recursos familiares y, con su ejemplo de abnegación y servicio, ser el modelo de virtud, decoro, gracia y belleza para la consolidación de su hogar. En cuanto a los hijos, reconocemos y declaramos la plena igualdad, dignidad y santidad de la vida y del valor de los hijos nacidos y por nacer, a quienes reconocemos y declaramos en la plenitud de su humanidad y potencialidad desde la concepción. Reconocemos y declaramos
la supeditación de los intereses, anhelos, deseos y planes de los padres frente al derecho primordial y sustancial de los hijos en tener un hogar seguro, estable y a disfrutar de la protección de una paternidad amorosa, presente y relevante. Cuarto, el matrimonio. Reconocemos y declaramos la santidad del matrimonio y en tal sentido consideramos que su fuente natural es el pacto de un hombre y una mujer así nacidos frente a Dios, de construir y desarrollar una relación basada en el amor y en el deseo de conformar un nuevo hogar, una nueva familia, con la subsecuente procreación de los hijos y replicar en ellos las tradiciones y costumbres que cada uno de los padres aportan a su propia familia. Creemos firmemente y declaramos que el matrimonio debe de ser el mejor ambiente dentro del cual se procrean los hijos y procurar su fortalecimiento en una de nuestras prioridades fundamentales. Quinto, la paternidad responsable. Creemos firmemente, reconocemos y declaramos que la paternidad responsable es un derecho inherente, natural e inalienable de los padres, libre de toda injerencia forzosa de parte del Estado y de cualquier otra institución pública o privada que pretenda subrogar o alienar su ejercicio de su ejercicio. Ahí está bien, ¿verdad? Su ejercicio de los padres. Gracias. Es un derecho fundamental de los padres y una gran responsabilidad elegir los valores y principios, así como la clase de educación moral y espiritual que impartan a sus hijos. Además, es de fundamental trascendencia que los padres instruyan a sus hijos en amorosa disciplina a efecto de que aprendan a establecer límites y libertades que les permitan desarrollar una vida plena. En tal sentido, es fundamental la enseñanza de vivir con equilibrio entre la sociedad moral y la libertad cristiana. Finalmente, es vital que los padres enseñen a sus hijos a administrar bien su tiempo, sus impulsos y su voluntad, su sexualidad y el dinero y los demás recursos. Sexto, la maternidad. Reconocemos y declaramos la maternidad como un don divino, un milagro y un misterio debido a que la madre no solamente concibe a su hijo en su vientre, sino que en su mente y principalmente en su corazón, generando un lazo tan profundo y entrañable, el cual las dimensiones del espacio y tiempo son incapaces de borrar o extinguir. Reconocemos que la maternidad debe de ser protegida y apoyada de forma primaria y por el padre y la familia cercana, y en forma secundaria por la iglesia, pero de igual forma por toda la sociedad, con el propósito de que una madre jamás se vea en la necesidad ante la situación de ni siquiera tener que llegar a considerar la posibilidad de abortar a su hijo. Séptimo, defensa y promoción del desarrollo integral de la familia. Reconocemos que la familia se encuentra bajo ataque y es el centro del enfoque de muchos intereses globalistas por minarla, debilitarla, tergiversarla y destruirla. En ese sentido, declaramos fundamental levantar y presentar defensa multidisciplinaria en favor de la familia, pero reconocemos que no basta con solamente defender a la familia de agendas ideológicas y políticas tales como el aborto, el homosexualismo, el feminismo, la ideología de género, la hipersexualización de la niñez y juventud, el aborrecimiento de los padres por parte de los hijos, el desprecio de toda forma de autoridad, entre otros, sino que es necesario plantear una reforma a nivel estatal para la rama del Poder Ejecutivo, Legislativo y principalmente el Poder Judicial, para la implementación de una perspectiva familiar y no una perspectiva de género, con la finalidad de abordar una política integral y congruente con los más altos intereses de la sociedad y las naciones, cuyo fundamento innegable son familias saludables y fuertes. Invocamos el nombre de Dios para pedir una intervención divina en nuestras familias, sociedades y naciones. Que el Señor Dios Todopoderoso nos provea de sabiduría y estrategias, de las conexiones y alianzas divinas que nos permitan trazar planes y estrategias eficaces para poder alcanzar la realización de esta declaración pro familia, con la cual nos identificamos y adherimos y rogamos por el favor de Dios
para que en nuestro entorno las familias sean centros de formación de hombres y de mujeres temerosos de Dios, ciudadanos responsables consigo mismos, con sus futuras familias, con sus ciudades y con su patria. Que Dios nos ayude y nos dé la victoria. No sé si les parece, mis amados hermanos. Yo quiero hoy, quiero pedir por favor al hermano del teclado que nos ayude simbólicamente, que me ayude con la mesa que habíamos acordado. Simbólicamente, todos aquellos valientes que quieran firmar esta declaración pro familia. Esto es un parlamento, ¿no? ¿Y qué hace el parlamento? Hace leyes, ¿no? Nosotros estamos primero presentándole al Señor nuestro Dios estas leyes y haciendo esa declaración oficial, declarando que eso va a ocurrir en Guatemala en el nombre de Jesús. Ahí es donde están todos aquellos que quieran hacerlo. Licenciado, por favor. Licenciado. Todos aquellos que lo quieran hacer. Primero haremos una oración para que no se rompa el quórum y después firmaremos con toda nuestra fe, con todo